entonces, Carlos, ya que nosotros nos hemos gusto hablando de los ministerios, Ah, sí. yo creo que sería bueno de hablar de cómo nos está yendo los ministerios, en el de jóvenes No, principalmente. claro, porque nosotros pertenecemos, nosotros somos jóvenes, tenemos que ir a un ministerio de jóvenes. Ujú. No, mira, la verdad, ¿cuántos años? Yo creo que tú y yo tenemos fácilmente como 8 años ya en el ministerio. Hemos tenido muchas cosas ahí. Y ha pasado muchas cosas, porque me No, acuerdo claro. yo que cuando pasó la pandemia, yo creo que yo dejé el ministerio por un año y luego fue que volví. ¿Tú habías dejado el ministerio? Sí, yo había dejado el ministerio. Acuérdate que después de la pandemia yo no podía participar en los Ah, jueves sí, sí, ¿verdad? porque La la universidad, universidad y cosas así, y porque no me dejaban salir, porque tú sabes, porque los estaba estudios, el sí. virus, Al virus también, sí. estaba el virus, por eso que no cosas. Ya después, más adelante, me fui integrando. No, sí, pero también, oye, también hay que decir una cosa. Las loqueras que nosotros hemos hecho, rompiendo sillas y de todo cuando participábamos, ¿te acuerdas? Ah, pero oye, pero eso fue hace mucho. Yo me acuerdo yo que fue una actividad que hicimos con los jóvenes de Estados Unidos, que son de Pensilvania. Eh, Y había una actividad, porque esos jóvenes, al ser tan atléticos, nos ponían a hacer una actividad de que literalmente era correr de una esquina a otra y rapidísimo. Entonces, rápido y a la vez de sentarte, ¿qué va a pasar? Una explosión. y las Literalmente sillas eran de plástico. eran de plástico entonces si aplicamos la física en la masa por aceleración, eso aplica una fuerza increíble a la pobrecilla que no aguanta el peso de nosotros Tú, por la velocidad que íbamos. tú acabaste de aplicar un concepto físico para explicar el quebrantamiento de una silla de plástico. Claro, porque cada cosa tiene su cosa, Ah, su bueno. ciencia. Bueno, la verdad que tu explicación estuvo genial. Sí, sí, Pero sí, es sí. que, oye, incluso, porque nosotros estamos hablando de los cultos, pero acuérdate que el grupo de jóvenes, nosotros, por ejemplo, en los campamentos, no éramos fáciles. Las Ah, bromas y todo, incluso la P que te dibujaron a ti con la pata de dientes. ah. La Mira, hipo- no, no, lamentablemente yo era un muchacho inocente, pero esos muchachos me han dañado tanto que yo tuve que participar de ellos. No, tú eras tranquilito antes, después te corrompiste. Lamentablemente me corrompieron esos muchachos que yo llegué a un punto en que... No, 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 Nada. no, oye. Y eso, me sorprendiste que cuando nos dejaron a cargo, tú no hicieras nada, que tú estabas tranquilito esa vez. No, lo que pasa es que si yo Era un veo grupo a... suave. Era un grupo suave. Y si yo veo a alguien que sí es uno, yo quizá o me lo uno o se lo hago a él. Ah, bueno, Una de ya. las dos. Y bien, Carlos, ya creo que ya viene siendo hora porque no hemos dado la Sí. introducción y como nos estamos dando mucho gusto, vamos a tratar de reducir un poco. Ah, Y sí, bien, sí. bienvenidos sean al podcast H2Os con ustedes Carlos, y Albert. Y en el día de hoy le vamos a hablar de el ministerio, pero de jóvenes. Episodio número 15. sí. En cuanto a lo que es este ministerio, eh, primero, Albert, yo quisiera saber una cosa. ¿Qué tú piensas acerca de los jóvenes dentro de la iglesia? Antes de hablar del ministerio, vamos a hablar de los jóvenes. Bueno, si hablamos de los jóvenes, tú sabes que cada joven tiene sus distintas cualidades, Ujú. distintas personalidades, y yo creo que cuando nos unimos y hacemos dinámicas, cosas así, nosotros, no es que nosotros vamos a salir aburridos de ahí, que un ministerio de jóvenes, no, cuando es un ministerio de jóvenes es muy diferente a los ministerios que mayormente hablamos del episodio anterior, No, porque los claro. jóvenes, al ser jóvenes, tenemos nuevas ideas y nuevas formas de enseñanza, No, claro. y siempre una dinámica, siempre, nunca nos vamos a aburrir en eso. No, claro. Una dinámica que hemos hecho, por ejemplo, y que no se debería hacer romper sillas en Ok, una ya, dinámica. ya, ya vamos a soltar eso, vamos a seguir adelante. Sí, ok, no, yo lo menciono porque ya que tú mencionaste Pero eso es un caso dinámica. especial, Carlos. Eso fue un caso especial. No Ah, me van a bueno. decir que siempre vamos a romper sillas porque después van a crear otra cosa de nosotros. No, ojo, con romper sillas nos referimos como consecuencia de la diversión, no es que vamos a estar en modo Sí, sí, pentecostalista. sí, sí, sí. Bueno, pobre de los hermanos pentecostales. Con Sí. respeto, mucho respeto para nuestros hermanos pentecostales, eso sí. Pero sí, es cierto lo que tú dices. Para llamar la atención de los jóvenes, tú no puedes estar
simplemente, mira hermano, vamos a escuchar esta prédica, vamos a poner esta alabanza y ¡Y ya. ¡pra! Ay, lo dije con esa voz simplemente por el moro predicador, no es moro pentecostal, por favor. Ya, hermanos, escúcheme. Ya, él está muy animado el día de hoy. Vamos a dejar los pentecostales ya en Ya, el video. oye, yo pedí disculpas, pero lo quise más por el estilo de tú sabes, el moro predicador es serio. No, mira hermano, usted tiene, lo siento, pero con los jóvenes puede que sé que con algunos funcione, pero a lo mejor se van a aburrir. Y es porque, por lo que tú dices, pero con los jóvenes se necesita innovar, llamar la atención. Y, y Y no es al- malo, es parte de la edad. Sí, es parte de la edad y yo creo que es importante porque los jóvenes no tratan de enfocarse tanto en una sola cosa, por lo menos ellos tratan de buscar diversidades Ujú. y entonces darle algo monótono, entonces crea una especie de que un aburrimiento y cosas así, entonces Sí, por eso es que es bueno tratar de inculcarle cosas nuevas. sí. Entonces, hay una pregunta que creo que es importante, porque ya hablamos de los jóvenes y de que hay que innovar, pero la pregunta es, ¿por qué es necesario específicamente que haya un ministerio de jóvenes? O sea, un ministerio enfocado a los jóvenes. Porque los jóvenes van a ser el futuro de la generación más adelante. De la iglesia, Entonces, sí. ajá, de la iglesia. Entonces, a ser jóvenes hay que tratar de inculcarlo porque en la vida pasan muchas situaciones de que al ser nosotros jóvenes tratamos de, lo digo como si yo fuera de esa etapa de 14 15 años, queremos a explorar el mundo y cosas así. Sí. Entonces, yo creo que el ministerio trata de preparar a los jóvenes a que por lo menos vean cómo es el futuro y tratar de remediarlo, esa forma de convivir con el mundo. Y por eso es importante. No, sí. Y también, aparte de lo que tú dices, de que enseñan a los jóvenes cómo vivir en el mundo, está también que enseña, que prevé, mejor dicho, previene, es la palabra correcta, el que los jóvenes cometan errores que realmente después se vayan a arrepentir. Porque Ujú. como jóvenes, tú lo sabes también porque, bueno, los dos hemos vivido más o menos esa etapa de que si no hubiese sido porque nos enseñaban de la palabra en esa etapa en que tuvimos, fácilmente pudimos haber metido la pata mil y una veces. Sí, y a veces, y más aquí en este país, porque tendemos a tener ese libertinaje y queremos abusarlo. Y si nosotros no hubiésemos tenido esa educación y esa firmeza, hubiésemos caído en muchísimas cosas. Sí, sí. Entonces, el Ministerio de Jóvenes podemos decir que es importante porque prepara a la siguiente generación de lo que serán los miembros de la iglesia y previene a los jóvenes, a los jovencitos, los que participen, de cometer errores que vayan a lamentar más adelante. Ujú. Ahora, Albert, ¿de qué otra cosa te gustaría que tratemos sobre los jóvenes? Sí, Carlos. Ya que te ha tocado tocar preguntas, yo creo que ya venía haciendo hacerte preguntas. Sí, Ok, bien. Entonces, yo creo que uno de los factores importantes que debemos hablar es cuáles son los problemas que surgen en los ministerios de jóvenes. ok. ¿Me permites la pregunta de cuál es el primero que tú crees que pasa? Yo creo que el primero debería que se tome en cuenta es que se vayan a tomar muy en serio los cultos de los jóvenes. Entonces, cuando hablamos de eso, los jóvenes creen, o las personas de afuera creen que... no, espérate. Yo estoy pensando, Carlos, que se toma muy en serio el culto y pensaba de que era como de los domingos. Ahora, es que no se toma muy en serio el culto. De los jóvenes. Sí, Sí, de los jóvenes. yo creo Ok. que sí, porque ese problema crea de que, ok, un culto de jóvenes quizá es de forma dinámica, o sea, así, y yo creo que no se va a tomar muy en serio. Claro que no, hermano. Cada enseñanza que se da en el culto de jóvenes, aunque se vea de una forma que no se vea los domingos, deja una enseñanza. Claro. Porque a veces tenemos la mentalidad de que, pero que la cosa no debe ser así, y que eso a veces no crea en que los jóvenes puedan seguir aprendiendo, hermano, pero así yo creo que ellos aprenden mucho más
Y a pesar de que no sea con la misma exactitud que se hace los domingos, ellos creo que al ser jóvenes, ellos tienen esa capacidad de imaginarse y seguir innovando cosas. No, sí, sí, eso que tú mencionas es, por ejemplo, algo que normalmente se le ha criticado mucho a los raperos cristianos. No, que el rap, que no, eso no debe ser la forma de tú exaltar el nombre del Señor. Y lo siento, pero en la Biblia lo que te dice es que todo lo que respira alaba a Dios. Y el rap simplemente es un género musical. Y tú estás alabando a Dios por medio de un género musical. Entonces lo mismo aplica en el Ministerio de Jóvenes, como tú bien mencionas. Que las cosas no se hagan como uno lo hace el domingo. Bueno, obviamente porque no es el mismo público. Ujú. O sea, si tuviéramos un público de 75 años, de personas de 75 años, a lo mejor no estaríamos nosotros pidiendo mucho que se levanten, que aplaudan en medio de las alabanzas, después que se sienten y que tengan que escuchar una prédica de, ¿cuánto? 40 o 40 minutos o una hora. O sea, como tú dices, depende del público. Otra cosa que yo siento que puede ser un problema para los cultos de jóvenes tiene que ver con la superficialidad de la palabra en la prédica. Es decir, hay cultos de jóvenes donde porque por ver que son jóvenes se suele predicar la palabra de una forma tan ligera que ni siquiera están predicando bien la palabra. Por ejemplo, es necesario que se predique el evangelio. Ujú. O sea, el evangelio nunca puede faltar en una prédica. Sin embargo, tú mencionas, no, ¿qué dice la Biblia sobre las relaciones amorosas? Y tú lo tocas, sí, por encima, pero no le dices al hermano, mira, esto es así, porque tú tienes que buscar a una creyente porque ella te va a ayudar a acercarte más a Cristo. Y no hay un, y además, tú tienes que enfocarte que la relación pueda agradarle a Dios porque las relaciones, por ejemplo, con un noviazgo que te lleva al matrimonio, que llega al matrimonio, tú estás reflejando la unión de Cristo con la iglesia, que Cristo murió por la iglesia. ¿Tú me entiendes? Como que no, se queda muy a la ligera. Y eso es algo Ujú. que puede pasar en muchos ministerios. Sí, y yo creo que es importante hablar de los jóvenes, porque como lo habíamos dicho con anterioridad, nos han mantenido firmes a nosotros y evitamos mucho huevo que Sí, hubiésemos puesto si nosotros no tuviéramos ese estudio. Y yo creo que los estudios que han dado en los jóvenes que hemos participado, no se ha dado ese caso. no, claro, No porque hubo ese caso. ellos han sido muy enfáticos, Sí, han eso sido sí. muy enfáticos y la cosa hay que decirlo tal cual, porque ya nosotros no somos niños, ya los jóvenes ya deben tener la mente para tener un poco de madurez y saber qué es lo que va a pasar en un futuro. No, claro. Y además que se ha explicado tan claramente la palabra, o sea, las prédicas que hemos hecho siempre han buscado explicarle a los jóvenes no solamente qué es lo que dice la palabra, sino por qué lo dice y para qué lo dice. Por lo que ya no se trata de algo superficial. Y eso ayuda al crecimiento, como tú bien mencionas. Ujú. Ahora, Albert, ¿cuál es otro problema que tú crees que pueden tener los ministerios de jóvenes? Yo creo que está el desbalance entre la diversión y el culto, porque obviamente cuando somos jóvenes, a veces nos enfocamos tanto en la diversión que en el culto a veces no lo tomamos muy en serio. Y Mm, sí, pasa. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque por lo menos hay que tratar de haber un balance entre estos dos. Tratemos de que por lo menos, ok, hay que respetar cada espacio. La diversión se va a quedar en diversión. Y el del culto, vamos a hacerlo en el culto. sí, yo estoy de acuerdo y de hecho voy a testificar algo que realmente tú dirás, Carlos, ¿cómo? A mí me ha pasado que en un principio, cuando comencé el culto de jóvenes, yo iba más por la diversión. O sea, y de hecho, haciendo un análisis ya tiempo después, me di cuenta de que yo tengo que ir al culto porque es para yo compartir con mis hermanos, pero también para yo crecer, porque soy joven. Y es por eso mismo, porque al principio puede haber un desbalance, pero tú tienes que analizarte a ti mismo y pensar, ok, yo estoy yendo porque quiero aprender más del Señor para agradarle siendo joven,
o estoy yendo simplemente porque, es muy divertido y me la paso bien. Porque puede caer, y no solamente que caigan en el extremo de la diversión, también puede caer en el extremo de puro culto tipo domingo, pero en otro día y con otro público. Sí, 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 ha habido casos de que se lo toman muy en serio, Sí, demasiado. demasiado en serio, entonces crea como esa especie de que tú no puedes hacer eso, crea como un mandatorio a las personas y eso no es bueno, hermano. No, no, Hay porque, que tener un control porque a veces usted tiene que pensar el del hermano, porque usted seguro al principio, usted no era así. claro, Usted no era así y las personas no van a ser así como usted lo dice. Primero tienen que tomar ellos la decisión, no porque usted lo manda de una forma de que, porque si usted no hace esto, que si yo qué le va a pasar esto y usted sabe que no le agrada. No, 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 no debemos hacerlo de esa manera, porque entonces en vez de motivarlo, lo desmotiva. claro. Y también que es, o sea, son jóvenes, obviamente ellos tienen que ir aprendiendo. Primero, porque usted le dice, y segundo, tienen, lamentablemente van a tener que aprender por el error. Muchísimas cosas tú y yo le hemos aprendido por el error. Sí, y por el error se aprende más, pero no es recomendable No, que lo haga. Por lo menos por una primera vez sí, sí, y una segunda vez tratar de reducirlo lo menos posible sí, hasta que quede nulo. sí. Entonces, ta- eh, con esto, sabemos que pueden haber muchos más problemas. O sea, estamos mencionando problemas generales porque tampoco es que queremos hacer un episodio de 5 horas hablando de los jóvenes, del Ministerio de Jóvenes, porque ya hemos hablado de los jóvenes en el pasado. Sí. No recuerdo muy bien en qué episodio fue. En el 5 no Bueno, Carlos, recuerdo. fueron tantos episodios que ya me está olvidando eso. Sí, o sea, ya vamos por el episodio 15. Yo creo que... Sí, ya. Yo creo que estamos adivinando si lo decimos de que fue en el 5, en el 6 o en el 7. Exacto. El punto es que ya hicimos un episodio acerca de la juventud. Ajá. Entonces, ya hemos tocado ese tema, hemos mencionado ahí problemas de los jóvenes y entonces esos problemas normalmente suelen compartirse dentro de lo que son los ministerios de jóvenes. ¿Por qué? Porque el público es el joven. Ujú. Entonces, hay algo que me gustaría mencionar y es experiencias personales en el Ministerio de Jóvenes, de nosotros, por ejemplo. Yo puedo mencionar que realmente, en mi caso, yo entré joven, bueno, no es que yo entré jovencito, yo entré un año más tarde de lo normal, pero desde que yo entré a ese Ministerio de Jóvenes, para mí ha sido especial porque he tenido un grupo con el que realmente he compartido muchísimo, he aprendido muchísimo y me he sentido en casa. Además de que, por ejemplo, tú y yo hemos podido compartir aún mucho más, porque antes era nada más los domingos. Nos vamos a ver en la escuela dominical, ok, está bien. Domingo después nos vemos en la escuela dominical, está bien. Pero desde que entramos en los cultos jóvenes, te veo el sábado, excelente. Te veo el domingo, excelente. Ya cuando cambiamos de día, te veo el jueves, excelente. Te veo el domingo, genial. Y hemos podido compartir más. Ujú. También con respecto a mi experiencia propia, sí, me ha encantado estar dentro del Ministerio de Jóvenes, ya que ah, es un momento que, Tú puedes ser tú mismo, sí, básicamente. básicamente, y entonces tú compartir con tus hermanos jóvenes, crean ese agrado que está alrededor, porque ahí tú no vas a buscar problemas, no, ahí lo que tú vas a encontrar más, ¿cómo decirlo? No sé. Vamos a decir, buscar amor y entre los hermanos y cosas así. Ya entiendo, sí. Sí, sí, entonces en el grupo de jóvenes se aprende también, ya que lo hemos dicho con anterioridad. Y nada, eso es lo que tengo que decir porque es No sé. que A ver, son 8 años ya, o sea. son 8 años, sí, sí. Sí, y realmente es 8 años que de verdad nos alegra poder seguir en Twitter Jóvenes y, y a ver cuando el señor diga, ustedes ya son viejos, ustedes ya tienen que soltar eso. Que creo que todavía nos queda por lo... No, no, yo creo que nos quedamos mucho porque jejeje,
Tú supiste de aquellos jóvenes que aún Ah, eran jóvenes y no sí, querían soltar eso porque eran yo, jóvenes. tú Entonces, sabes que uno de ellos no va a estar escuchando, así que cuidado con lo que tú digas, corta esa son lengua. jóvenes Son todavía. Lo que jóvenes, pasa es ¿no? que ya no participan. Exacto, déjalo ahí, que son jovencitos, pero yo creo que por lo menos 10 años nos quedan a nosotros. Y más. Cuidado, sí, más. Bueno, yo no voy a ser tan avaro. Yo 10 años y me voy. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien también. 10 años y me voy. Si es que el Señor lo permite. Si no me lleva antes o no me quitaré de la participación del Ministerio de Jóvenes, pero espero por lo menos para aquella edad, no voy a decir cuál, no voy a hacer tan cosa. Para esa edad, si tú le sumarías a mis años, por ese, que creo que sí, porque tú sabes que hay gente de esa edad que todavía que está asistiendo y está Ujú, ujú, trabajando ahí. ujú, ujú. Entonces, dicho eso, yo creo que ya lo que podríamos mencionar es el apartado que yo sé que si yo me lo salto, Albert me va a dar un golpe en la cabeza. Claro, Carlos, porque ya casi tú ibas a cerrar el episodio sin haber dado algo importantísimo que hacemos en cada No, no, episodio. yo lo tengo en cuenta y créeme, desde lo que pasó el episodio pasado, lo tengo en mi mente. Así que tranquilo. Entonces, Carlos, llegamos a las recomendaciones. Sí. Entonces, la recomendación que yo daría es que a los líderes de jóvenes busquen que sus cultos sean divertidos, pero enfocados en el Evangelio. Ujú. Entonces, es importante porque a veces, a pesar de que son jóvenes, queremos inculcarles temas que a veces se desvían del enfoque principal. Sí. Entonces, tratemos de siempre de buscar la dinámica ante todo, pero que también sean enfocados en el Evangelio, porque hay dinámicas que a veces no le agradan a Dios. Entonces, aunque sean de jóvenes, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a enseñarles, porque es un culto de jóvenes. Ujú. Muy bien. Una recomendación que yo le haría es que a los jóvenes no cometan el error de ver los cultos de jóvenes como un encuentro social y ya. Eso lo digo porque suele pasar mucho. Yo voy a los cultos de jóvenes porque ahí me reúno, comparto con unas cuantas personas que son agradables, pero no hay una intención de que tú quieres crecer espiritualmente. Ujú. Eso es algo que es muy fácil caer en eso y Sí, que uno no se da cuenta si no se analiza bien. sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la siguiente recomendación que yo le daría es que a los líderes traten de involucrar a los jóvenes en actividades que la iglesia Del- que participen en otro culto, de otro ministerio, de otro día de la iglesia, básicamente. No, sí. Entonces, eh, vamos a tratar de invitar a los jóvenes, aunque sean el culto de jóvenes, tratar de invitarlos al culto principal los domingos, para que así tengan más preparado para aprender del Evangelio y así congregarse con la iglesia. Ujú. Que eso es lo bueno, porque en la iglesia entonces tú vas conociendo a los demás integrantes y te vas a ir integrando y poder buscar un ministerio, aparte de los jóvenes. Sí, y eso era lo que yo iba a decir. Por ejemplo, una cosa que hemos hecho como Ministerio de Jóvenes hace un tiempo atrás, no sé si tú recordarás que hemos llegado a entregar tratados, a evangelizar. Son cosas que como jóvenes se puede aprovechar, tú ves. Ujú. Y realmente lo que tú mencionas es realmente importante, que los jóvenes se puedan involucrar en otras actividades de la iglesia. Hemos tenido, por ejemplo, los jóvenes de nosotros en retiro, en compartir con otras iglesias. O sea, los involucramos porque el ministerio de jóvenes no es algo exclusivo, cerrado, que, mira, los jóvenes vienen aquí, yo no quiero que salgan de aquí. No. Entonces, lo Ujú. que tú mencionas es importante. Y una última recomendación que yo daría es que si eres joven y no asistes a un ministerio de jóvenes, busca uno donde aprendas a vivir tu etapa como a Dios le agrade, según lo que dice la Biblia. Y lo menciono así porque es fácil, tú buscas un ministerio de jóvenes, que hacemos coro, salimos a comer y todo eso, bla, bla, bla. Pero después te dejan la palabra de Dios, la Biblia, te la dejan cerrada, cogiendo polvo. Y lo único que te dicen es uno o dos versículos. Mira, la Biblia dice, está el versículo ahí que no dura ni 3 líneas, ni lo explica bien.
y después te dicen amén, gloria a Dios, y vamos a enfocarnos en la diversión. Sin el contexto también. No, también, pero como quiera, es importante que se predique, ¿me entiendes? Ujú, sí, Entonces, sí, quería decir que vamos a tratar de que no siempre se queden en los jóvenes. Vamos a tratar de que sea en la casa, sea en el trabajo, en la así. escuela y también en cualquier otro lugar, hermano. No, claro, porque el Ministerio de Jóvenes no es que se quede solamente en, el sábado, si es que ustedes se reúnen los sábados, el jueves o cualquier día. No, ustedes se pueden juntar en la casa de uno, en la casa de otro, y así es más divertido. Ujú. Entonces, dicho todo esto, y no queremos tampoco alargar demasiado, eh, hasta aquí hemos llegado con lo que tiene que ver con el episodio. Queremos agradecer por su atención y si tienen algún comentario, algo que quieran aportar, lo pueden dejar en la caja de comentarios ahí abajo. Si les gustó el episodio, denle like, compartan, eh, díganle a otras personas acerca de este programa porque lo que buscamos es traer bendición a los hermanos y también explicar ciertos temas a los jóvenes, pero tomando en cuenta que dice la Biblia. Ujú. Dicho esto, recuerden que tenemos una página de Instagram. En esa página de Instagram tenemos diversas plataformas que también grabamos, que está Google Podcast, Spotify Spotify, Teacher y y otra más por ahí que deben andar en sí, el LinkedIn. Así que hermanos, gracias por todo y hasta aquí llegó el episodio.